algo con él? Pues ahorita lo acabamos de comentar en clase. Nos dijo que estas 3 sesiones iban a ser en línea a partir del 30 de septiembre, del 23 de septiembre va a ser el examen y de ahí en adelante vamos a hacer un equipo cada 8 días y 2 personas se van a ir con el doctor, pues ahora sí que el de la materia y 2 personas con usted. Ok, perfecto. Eso me refiero cuando sea ya presencial la situación. Sí, exacto. Ok, muy bien. Y ahorita, mientras estamos en línea, ahí cómo quedaron en ese aspecto. Tenemos lo que son 4 equipos, 2 de 4 personas y 2 de 3. Nos dividimos 2 equipos y 2 equipos. Ah, ok. Entonces, 2 con el doctor y 2 conmigo. Exacto. Ok, perfecto. Bueno, entonces, vamos a seguir esa forma, esa línea en la que quedaron ya con el profesor, con el doctor Osvaldo. Entonces, 2 equipos están conmigo, 2 equipos con el doctor y posteriormente viceversa, ¿no? Y ya cuando regresemos a presencial, pues ya manejamos esa situación de que les comentó, 2 alumnos conmigo y otros 2 alumnos con él en diferente consultorio cuando estamos en presencial. Ok. Bueno, ahora, mientras la estación sea virtual, entonces vamos a trabajarlo desde ese punto de vista y la forma que yo tengo de trabajar es la siguiente. Vamos a practicar entre nosotros la consulta médica. Vamos a simular, o mejor dicho, la forma en que lo vamos a realizar es como si ustedes ya estuvieran en su consultorio, la forma en que se van a desenvolver cuando ya estén trabajando en consultorio propio. Hay ocasiones donde, de acuerdo a la institución en donde se encuentran, de la forma de trabajar. Si están en internado, en servicio social, pues es muy diferente la forma de trabajo que cuando están en su consultorio. Entonces, la forma que vamos a hacerlo aquí es como si ya estuvieran ustedes en su consultorio manejando sus propios pacientes. Es decir, como vamos nosotros a conducirnos frente a un paciente desde ese punto de vista. Desde cómo interrogamos, cómo obtenemos los signos, los síntomas o los datos de mi paciente que sean adecuados para la toma del caso, como lo conocemos con ese nombre, que es pues precisamente como se menciona, la historia clínica. La toma del caso es el equivalente a la historia clínica en cuanto a términos, ¿no? En homeopatía, desde hace mucho tiempo se maneja este término de la toma del caso. En medicina, normalmente lo que pagaríamos a historia clínica es lo mismo. Entonces vamos a hacer eso durante las sesiones clínicas y vamos a practicar cómo interrogar, cómo conducirnos frente a un paciente, cómo obtener los datos y una vez que obtenemos esos datos, cómo procesarlos para hacer la semiología, o sea, la nitidez sintomática para obtener un cuadro clínico detallado, personalizado e individualizado. Una vez que tengamos esto, pues llegamos a un diagnóstico clínico, o sea, tenemos que llegar a una entidad nosológica o un diagnóstico nosológico o clínico que nosotros sospechemos de acuerdo a esos datos que hemos obtenido y posteriormente, pues dar el tratamiento, ¿no? Dar un tratamiento y en base a eso, posteriormente ver la evolución de nuestro paciente. Es decir, no podemos quedarnos solo con darle tratamiento y ya, no. Tenemos que ver la evolución porque de acuerdo a la evolución que tenga, son las adecuaciones que vamos a hacer con el tratamiento que hayamos prescrito en ese momento. Si le dejo el mismo medicamento, si se lo cambio, si le modifico la dosis. Es decir, tenemos que poner en práctica todo lo que sabemos sobre el aspecto teórico y filosófico de la homeopatía, tomando en consideración los principios de la homeopatía, los fundamentos de la homeopatía, poner en práctica lo que nos dice Hahnemann con respecto a la evolución de un paciente, aterrizar las observaciones de Kent en un paciente, todo eso lo tenemos que hacer. Entonces, pero la única manera de saber
ese tipo de situaciones es darle seguimiento a mi paciente. O sea, por un lado es dar la consulta, llegar a un diagnóstico y dar un tratamiento, y el siguiente es ver la evolución. No puedo abandonar a mi paciente. Y más si somos homeópatas o nos dedicamos a la homeopatía. Tengo que saber cómo ha evolucionado. Y así podré poner o aterrizar, por decirlo así, todo lo que hemos visto durante los semestres anteriores. Sí, todo, por ejemplo, lo que nos dice Hahnemann con respecto a la evolución de la enfermedad crónica, lo que nos dice Hering, lo que nos dice Kent, todo eso lo tenemos que nosotros identificar en un paciente cómo va evolucionando, según su evolución, y entonces ahí es cuando hago las adecuaciones con el tratamiento que le voy a prescribir o que voy a dejar, si hago algunas adecuaciones de acuerdo a la primera prescripción, porque vendría una segunda prescripción. Y de la segunda, pues obviamente puede ser una tercera, cuarta, quinta y las que sean necesarias. Entonces, para esto, y como estamos en una situación de formación o de aprendizaje en ese aspecto, lo vamos a hacer entre nosotros de primera instancia. Cuando tengamos la próxima sesión, los equipos que van a estar conmigo ya tienen que tener designado un paciente que va a ser de nosotros mismos. O sea, me refiero a ustedes como grupo, la mitad del grupo que esté conmigo, de ustedes mismos tienen que designar a un paciente, a alguien o alguien que se ofrezca, o sea, no hay ningún problema, que tenga alguna alteración, algún padecimiento, alguna molestia, no necesariamente aguda, algo que ya tenga desde hace tiempo, que se esté manifestando, que le esté generando problemas, para que sea nuestro paciente. Y alguien va a dirigir la consulta. Tienen que designar a alguien que dirija la consulta. No quiere decir que va a dar la consulta como tal solo. Todos vamos a participar porque precisamente es una sesión clínica. Y la idea es que esta sesión clínica sea enriquecedora, que todos aportemos para que podamos aprender desde ese punto de vista y en un futuro saber qué hacer ya cuando yo tenga mi consulta de manera particular. Y para esto, pues obviamente necesitan saber o necesitan sentirse como un paciente. Recuerden que debemos tener una empatía con nuestros pacientes. Entonces, para poder entenderlos, en un momento dado también nosotros somos pacientes o vamos a consulta médica. Ese es el caso. Aquí, como estudiantes, se están preparando para ser médicos. Entonces, necesitan saber qué es lo que es sentir ser paciente, llevar las indicaciones de nuestro médico y asimismo quien dirija la consulta, que sería como el equivalente a la doctora o al doctor que está llevando a cabo precisamente la consulta, dar las indicaciones precisas y adecuadas y estar al pendiente de la evolución de mi paciente o de nuestro paciente. Esto no quiere decir que los demás se eximan de no estar al tanto del paciente. Claro que van a estar al pendiente también del paciente, van a conocer su estado de salud, la evolución y van a saber qué tratamiento está llevando, porque todos tenemos que estar inmiscuidos en la misma situación y vamos a estar participando durante las sesiones clínicas. También yo voy a funcionar como moderador. Para darnos a entender, los voy a ir guiando, los voy a ir coacheando en ese aspecto con respecto a la forma en que se genera el interrogatorio, pero yo tengo que dejar que ustedes la desarrollen para yo poder hacer mis observaciones. Y esas observaciones son con fines de aprendizaje, son con fines de una intención para mejorar algunos aspectos que yo detecte que tienen que ser así. Y todos vamos a estar en el mismo entendido que es una situación académica, enriquecedora y que todos podemos aportar para poder desarrollar esa habilidad de dar una consulta de manera adecuada. Es decir, van a ser puntos de vista constructivos para que cuando yo las haga, pues esas observaciones son para todos. O sea, a todos nos sirven esas observaciones para tener un aprendizaje y una comprensión mayor desde ese punto de vista y poder practicarlo y entrenarlo para que así lo desarrollemos cuando ya ustedes salgan de la escuela. Cuando ustedes salen de la escuela tienen un perfil
Y dentro del perfil es que independientemente de que hagan alguna especialidad o no, ustedes ya están capacitados para dar una consulta médico o homeopática de manera adecuada. Entonces, con esa intención vamos a trabajar. Por otro lado, también nosotros necesitamos tomar o probar nuestros medicamentos, como dijo Hahnemann. Debemos nosotros experimentar nuestros medicamentos en nosotros mismos, valga la redundancia. ¿Cómo lo podemos hacer aquí? Pues bueno, llegamos a un diagnóstico, llegamos a un tratamiento, como paciente o quien sea nuestro paciente, pues va a tomar el medicamento. Va a tomar su medicamento y va a estar al pendiente también de su evolución y reportarnos cómo se ha sentido. Si yo voy a ser un médico homeópata y manejo algunos productos, para poder recomendar mis productos tengo que saber de qué se trata. Tengo que probarlos para poderlos recomendar. De otra manera, pues no va a ser muy claro para nosotros esta situación. Y también tengo que aprender a llevar indicaciones. A veces como pacientes, los médicos también nos falla esa parte. Entonces hay que aprender a llevar indicaciones de otro médico, ¿no? Y sobre todo, pues llevar la evolución. O sea, tiene que estar al pendiente de cómo evoluciona nuestro paciente o ese paciente después de haber administrado el medicamento para poder poner en práctica todo lo que han conocido hasta ahora con respecto a todas las fundamentos y reglas de curación en homeopatía. Entonces, por eso es que vamos a trabajar entre nosotros. ¿Se puede hacer con alguien externo? Sí, pero normalmente cuando hacemos las sesiones clínicas, como voy a estar moderando, voy a estar dando mis puntos de vista y observaciones y todos vamos a participar, pues se llega a interrumpir el flujo de la consulta como tal. Entonces, la idea es que ya cuando nosotros estamos frente a un paciente dando nuestra consulta, sea una consulta fluida, pero necesitamos practicarla. Entonces, aquí es difícil poder hacer esas intervenciones de manera puntual cuando estamos con un paciente externo, por decirlo así. Aquí, en el entendido de que estamos nosotros trabajando y sabemos que vamos a hacer algunas interrupciones, pues nos da la ventaja porque estamos en esa misma línea. Y entonces, ya con este conocimiento de causa, pues podemos hacer una sesión clínica adecuada. Además de que algunas observaciones que podamos hacer durante la misma sesión, pues son de competencia o competiría únicamente a nosotros como estudiantes o como médicos en formación, y no es adecuado o en un momento dado no es tan profesional o ético hacer algunas situaciones de corrección o de observaciones académicas frente a un paciente, frente a un paciente externo. Ahí no es tan adecuado, tampoco es tan adecuado hacer tantas interrupciones, tiene que ser más fluido. Por eso es que uno de los motivos es que lo hagamos entre nosotros, para que en ese punto de vista pues ya estamos todos en esa misma línea de entendimiento y podamos llevar a cabo la sesión. Entonces, es por eso que vamos a hacer un paciente, ya tiene que estar designado para la siguiente sesión quién va a ser paciente y quién va a dar la consulta. Y los demás, obviamente, tienen que estar al pendiente, pueden hacer notas. Les voy a compartir una historia clínica que yo tengo, que ustedes pueden ocupar, porque ahí pueden asentar el caso clínico y nos sirve de evidencia, y si el doctor Osvaldo se las pide, pues ustedes la tienen. O sea, no hay ningún problema para que eso también les sirva, o se lo ocupa el profesor Osvaldo como evaluación, pues obviamente ustedes también ya tienen ese documento, ¿no? Que es una historia clínica. Esto lo puedo hacer un poquito más tarde, lo subo aquí en la misma clase que tenemos, en esta clase virtual. Ahí la subo y ustedes la pueden descargar sin ningún problema para que la puedan ocupar. Y los demás compañeros que no estén, que estemos atentos ustedes que estén atentos a la consulta, pueden hacer notas, pueden hacer anotaciones para que al momento de que hagan o requisiten la historia clínica, pues tengan los datos necesarios y apoyen a su compañero o compañera que esté realizando o que esté al frente o liderando la consulta médica. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? No, doctor, todo bien.
Ok, perfecto, gracias. Ahora, sabemos de las limitantes, ¿no? De que es una consulta virtual. Normalmente estaremos omitiendo ciertos rasgos de la exploración física, la interacción se dificulta un poquito con nuestro paciente, estamos sujetos a la tecnología, entonces, bueno, hay desventajas, que es como la que estoy platicando, pero también hay ventajas, ¿no? Que es que en una sesión clínica podemos estar muchos o varias personas y estamos viendo el mismo caso. Cuando es presencial, ahí digamos que sí hay cierta desventaja en lo presencial porque pues nada más, de acuerdo a las disposiciones actuales que nos dieron o la indicación para el regreso a clases presenciales, es que nada más pueden estar 2 alumnos. Pues probablemente a lo mejor el caso que veamos dos alumnos y el profesor, pues los demás no lo ven, ¿no? Entonces también como que ahí se pierde esa oportunidad, pero bueno, son pros y contras que existen. La idea es ocuparnos lo mejor posible para que vayamos trabajando y practicando lo que es una consulta médico homeopática y ser eficientes en una consulta médica homeopática. Hay que aprender a hacer eso también. No necesariamente tengo que tardarme 2 horas en una consulta médico homeopática para decir que es consulta, ¿no? Hay que ser muy eficientes, eso se tiene que ir trabajando, se tiene que ir practicando poco a poco, pero como les comento, es práctica. Si no lo practicamos, difícilmente podríamos desarrollar esa competencia o esa habilidad para dar una consulta médica integral, personalizada y sobre todo también eficiente, porque una consulta muy prolongada también es muy desgastante para nuestros pacientes y para nosotros como médicos. Imagínense tardarse más de 1 hora en una consulta y tienen 5 pacientes, van a quedar muy desgastados. También es algo que deben considerar. Entonces, bueno, todo eso lo vamos a ir viendo gradualmente conforme nos estamos viendo en las sesiones clínicas. Mientras sean virtuales, claro, porque ya cuando no, pues ya entonces ya cambiaría el formato, pero sería la misma tendencia, la misma línea que les estoy platicando. Entonces aquí en una sesión virtual, pues estamos omitiendo la exploración física o algunos datos que yo puedo obtener mediante la observación. Recuerden que Hahnemann nos comenta sobre este método de la observación, ¿de acuerdo? Y recuerden que la observación también es parte del método científico. Entonces, pues bueno, tendríamos que estar conectados para poder vernos. ¿Sí? En una sesión clínica, mi paciente debe estar conectado con su cámara para poder ver cómo se expresa, ver sus facies, darme una idea de su fenotipo, o sea, de su constitución, porque eso también son puntos importantes para la decisión en la administración de un medicamento. Entonces, nosotros tenemos que estar al tanto de todos los datos que pueda arrojar mi paciente cuando estamos haciendo interrogatorio y más a través de este medio. Y como estamos practicando esta parte de una consulta médica en su consultorio, como estamos en formación, pues bueno, debemos estar todos conectados con la cámara, porque yo quiero interactuar con ustedes, los quiero ver, y ver sus expresiones, ver todo esto, cómo son, para poder tener una interacción, porque pues la verdad es que es una desventaja en este aspecto con la parte virtual. Entonces debe haber una interacción en ese aspecto, por lo menos visual, lo más que se pueda. Entonces deben estar conectados todos con sus cámaras y el uniforme, o sea, pueden traer su bata o su saco, las mujeres obviamente su blusa, los hombres su camisa. Si quieren traer corbata en ese momento, adelante, no hay ningún problema, en ese aspecto no tengo ninguna situación, pero sí, por lo menos deben traer su saco o su bata, porque estamos en formación, es un proceso de identidad. Entonces, ya cuando ustedes egresen y tengan su consultorio, ustedes ya decidirán cómo se van a presentar frente a su paciente. Si quieren utilizar bata o saco o no lo quieren utilizar, a lo mejor un saco formal, ya va a depender de ustedes cómo se quieren presentar ante sus pacientes cuando ya tengan su consultorio. Pero aquí mientras deben estar uniformados con respecto a que deben utilizar bata o saco. En el caso de los hombres, si quieren agregar la corbata, sin problema, ya depende de cada uno de ustedes.
si la quiere ocupar o no la quiere ocupar, porque ya es una situación de un concepto personal con respecto a la corbata, pero la bata sí debe estar presente y una camisa o una blusa formal, obviamente, porque me estoy presentando ante mi paciente, la imagen que yo voy a generar con mi paciente. Pelo recogido, obviamente en el caso de las mujeres tienen pelo largo, igual los hombres tienen pelo largo, pelo recogido. Sí tenemos que estar claros ante nuestro paciente. Mi paciente tiene que verme. Me tengo que yo mostrar ante mi paciente de una manera directa y honesta. Desde ahí es cuando nosotros hacemos un contacto visual con nuestros pacientes y ellos con nosotros para poder entrar en una empatía y de esa manera entonces poder desarrollar una consulta de manera adecuada. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si aquí vamos bien. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? No, todo bien, gracias. Ok, perfecto. Y ya, bueno, ya la próxima semana, en cuanto a la organización de qué equipos van a estar conmigo, eso ustedes, eso lo dejo a ustedes, no hay ningún problema, ustedes deciden quién entra conmigo, quién se va con el profesor, y después se alternan, no hay ningún problema. Yo voy a estar trabajando con ustedes de la forma que ustedes deciden hacer la rotación. No tengo problema por eso, pero también ya deben tener designado su paciente y quién va a dar la consulta para que en cuanto nos conectemos, iniciamos. Y una vez que iniciamos, bueno, voy a dejar fluir la consulta, ir dejando que se desarrollen. Es normal que en un momento dado, cuando estamos en estas situaciones, tengamos algo de nerviosismo, algo de nervios, algo de inseguridad. Todo eso es normal. Precisamente para eso estamos trabajando, para que lo desarrollemos y lo podamos superar, porque eso nos pasa cuando estamos empezando a dar consulta. A lo mejor hay quienes ya dan consulta, ya están más habituados, pero hay quienes no. Entonces la idea de que todo ese tipo de situaciones emotivas también podamos manejarlas, porque somos seres humanos y entonces también ese tipo de situaciones se presentan. Entonces todo eso lo vamos a ir trabajando, ¿no? Entonces es normal que a veces no sé, ya no sé ni qué preguntar, a veces pregunto por preguntar, ¿sí? Pero todo eso tenemos que manejarlo porque vamos a ser muy puntuales y saber por qué estamos preguntando, no solamente preguntar por preguntar, no. Hay que tener una objetividad en las preguntas. Entonces también tenemos que saber cómo preguntar, qué hago con los datos que me dio mi paciente, y bueno, van a hacer todo ese proceso de una manera lo más práctico posible para que les quede claro y lo podamos desarrollar. Y entonces durante la sesión, obviamente como yo voy a estar con ustedes, mi intención es aportar, y esa es la intención de todos ustedes en una sesión clínica, aportar para que veamos y generemos un respeto también de cómo mis compañeros o mis colegas tienen diferentes formas de trabajar. Todos tenemos el mismo objetivo, ¿sí? Todos tenemos el mismo objetivo con un paciente: restablecer la salud. Solo que hay diferentes mecanismos o formas de trabajo para poder llegar a ese estado de salud de mi paciente, y cada uno de nosotros tiene una manera particular de trabajarlo. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta que obviamente va a haber a lo mejor algunas diferencias en cuanto a criterios, pero la idea es que aprendamos a respetar precisamente esas ideas, ¿sí? Esos conceptos que cada uno de ustedes tienen, y al final llegar a una generalización, no individualización en cuanto al conocimiento, que todos sepamos exactamente lo mismo, no, sino que generar un conocimiento de manera general donde todos tengamos una base que nos quede bien asentada, que estamos en la misma línea de trabajo y que el objetivo es el mismo para cada uno de nosotros, solo que cada uno de nosotros tiene una forma particular de dar una consulta. Y eso debemos aprender a respetarlo, porque eso también sucede entre colegas. Entonces, va a ser muy productivo todo este tipo de situaciones. Y en el transcurso de todo eso, pues yo voy a estar haciendo mis observaciones. Si ya se atoraron, ya no saben qué preguntar y todo esto, pues obviamente yo al verlos me estoy dando cuenta, ¿sí? Y si de plano pues ya no se puede,
doctor, ¿sabe qué? Ya no sé qué preguntar, aquí qué hago, ya no sé cómo seguir, ¿cómo le hago para saber esto? ¿Cómo le hago para saber lo otro? Entonces, obviamente este tipo de situaciones no lo podemos hacer con un paciente externo, por decirlo así, pero si lo hacemos entre nosotros, lo podemos manejar y, bueno, pues entonces ya hacemos que la sesión clínica sea, nos aporte, ¿sí? Nos aporte conocimiento y aprendizaje desde ese punto de vista. ¿De acuerdo? Entonces, pues así es como vamos a trabajar. Y ya cuando regresemos a presencial, pues ya será otra cosa. Ya también sería trabajarlo a lo mejor un poco más personalizado, porque son pocos alumnos los que van a ir rotando, pero mientras vamos a trabajar de esta manera como les estoy comentando. ¿Qué les parece? ¿Tienen alguna pregunta, alguna observación al respecto? Ok, gracias. Entonces, ahora, normalmente yo estoy en escuela, o sea, porque yo tengo un grupo de fisiología de tercer semestre. Entonces, pues, como ustedes saben, los grupos de primero a quinto son presenciales. Hay veces que, bueno, yo doy fisiología y después voy con ustedes los días viernes. A veces me conecto desde la escuela por el tiempo y ahí el internet, híjole, sí está medio mal. Entonces, voy a tratar de que esté en una zona a lo mejor en la que sea muy funcional, pero bueno, de todas maneras, ya sea que si estoy en la escuela o me da tiempo de regresar aquí a mi casa, que es su casa, y conectarme, pues ya lo haría. Pero se los comento porque sí, el tiempo que yo tengo para poder estar con ustedes, sí lo tengo muy apretado desde el punto de vista. Y a veces, pues bueno, a lo mejor no me va a dar tiempo y voy a tener que quedar ahí en la escuela y desde ahí me conectaré. Y espero que no tenga mucho problema con la señal de internet en ese aspecto. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? No, doctor, por mi parte no. Todo bien, bien. Okay, sí, todo bien, doctor, gracias. Ok, excelente. Bueno, pues creo que eso sería todo. Si hay algo de todas maneras, ya se los comento, o por medio de nuestra jefa de grupo ya les comento también. Cualquier situación que se presente por cualquier motivo, que no pudiéramos conectarnos o estar presentes, yo se los hago saber. Pero pues normalmente sería lo menos posible en ese tipo de situaciones, pero me ha llegado a suceder, yo me comunico o estamos en contacto por cualquier situación de este tipo. ¿De acuerdo? Entonces, pues, ok, perfecto, gracias. ¿No tengan alguna pregunta, duda? No, doctor, todo bien. Ok, excelente. No sé si alguno de ustedes los tuve en séptimo. Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. Okay. Sí, profesor, sí, como que sí, más o menos ahorita algunos que vi como lo que se me hicieron algo conocidas o conocidos. Entonces, bueno, pues ya más o menos ustedes ya saben cómo lo manejo desde ese punto de vista. Y los que no, pues bueno, ya lo veremos. Y cualquier cosa, de todas maneras, quedo al pendiente de cualquier situación, por favor. Y bueno, si ya no hay algo más, pues nos estaremos viendo la próxima semana. Otra cosa, normalmente el doctor Osvaldo, cuando tiene examen, no hay sesión clínica el día que hace examen. Entonces también avísenme el día que vayan a hacer examen para que no nos conectemos y no haya problema, ¿no? Entonces, o cualquier otra situación que se presente que no puedan, avísenme de todas maneras para estar al pendiente. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay algo más, pues aquí le dejamos. Nos vemos la próxima semana. Me dio gusto conocerlos. A los que las conozco, nuevamente, mucho gusto. Y a los que no por primera vez, también me da gusto conocerlos. Y recuerden conectarse con sus cámaras, por favor, la próxima semana. Y pues bueno, nos veríamos el próximo viernes. Gracias, doctor. Nos vemos. Gracias, doctor. Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego, doctor.